la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Seguimos estudiando y finalizando ya casi esta carta maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y lo invito que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor para que podamos leer juntos. Dice la palabra de nuestro Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra y poderosa. Este tiempo que tenemos y esta libertad que tenemos en este lugar es un tiempo maravilloso que queremos aprovechar y queremos encomendar en tus manos para que uses mi vida para hablar de una manera clara, sencilla y exponer fielmente tu palabra, pero también para que cada uno de mis hermanos y cada uno de nosotros seamos transformados y seamos cambiados por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Muy bien, mi hermano. Si usted se quiere sentar, puede hacerlo. Ya entramos en las exhortaciones finales de esta carta. Ya finaliza. Nos quedan 2 sermones más. Un sermón más. Y aquí encontramos la última exhortación del apóstol Pedro a su audiencia. Pero antes de introducirnos a nuestro texto, me gustaría que pudiéramos responder quién es el que hace esta exhortación. Obviamente entendemos que la palabra es inspirada por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios, pero ha usado medios, ha usado hombres, ha usado al apóstol Pedro. Pedro es el que hace esta exhortación a las iglesias. Pedro es aquel discípulo que el Señor escogió, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo: yo nunca te dejaré. Pedro es aquel discípulo que le dijo al Señor Jesucristo: aunque todos te dejen, Señor, yo nunca te dejaré. Si es necesario que yo tenga que morir por tu causa, yo lo voy a hacer. A donde quiera que tú vayas, yo iré, Señor. Pero el Señor le dijo: Pedro, tú no puedes ir a donde yo voy, porque yo voy a la cruz, voy a morir, y ustedes no pueden ir a donde yo voy. Pedro le insistió al Señor, diciéndole: Señor, donde tú quieras que vayas, yo voy a ir contigo y nunca te voy a dejar. A lo que el Señor le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Tú me habrás negado 3 veces. Luego de ese suceso, el Señor Jesucristo toma a sus discípulos, en los cuales estaba el apóstol Pedro, y los lleva a Getsemaní. Y el Señor les dice, y le da una advertencia, y le da un mandato, y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahí estaba Pedro. Pedro descuidó este mandato. Pedro no soportó la prueba. Pedro no soportó la tentación. Pedro cayó y negó al Señor y estuvo llorando y amargado por muchos días. Pero el Señor le había dicho: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Y cuando seas restaurado, cuando yo restaure tu vida, ve y fortalece a tus hermanos. Después de un tiempo ha pasado esto. Ahora el apóstol Pedro escribe esta carta y llega a estos mandatos y llega a estas exhortaciones.
Pedro sabe qué es lo que nos está por decir. Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En base a las exhortaciones de Pedro, he dividido nuestro mensaje en 2 puntos. El tema central va a ser que ante las acechanzas y ante los ataques de ese enemigo feroz que es Satanás, hemos de tener ciertas actitudes. En primer lugar, ser sobrios, tener dominio propio y estar alertas. Y en segundo lugar, resistir firmes en la fe. Entonces vamos a responder esta pregunta: ¿cuáles son las actitudes que debemos tener ante las acechanzas y los ataques de Satanás? Y los puntos van a ser 2. En primer lugar, que tenemos que ser sobrios y estar alertas. Y en segundo lugar, resistir firmes en la fe. Versículo 8 comienza diciendo: sed sobrios y velad. Sean sobrios y velen. Pedro comienza diciendo que seamos y que sean sobrios. Esto ya lo ha dicho en versículos anteriores. En el capítulo 1, versículo 13, nos ha hablado de esta misma palabra. Y en el capítulo 4, versículo 7, precisamente un texto que me tocó compartir a mí, era la misma palabra, donde se nos habla de controlar la influencia dominante de nuestras emociones y de nuestros deseos pecaminosos, para que podamos ser personas razonables, personas que piensan y razonan conforme a las Escrituras. Seriamente, nos habla del dominio propio, de tener dominio propio. Un cristiano sobrio, un cristiano que tiene dominio propio, es una persona que conoce cuáles son sus prioridades. Es una persona que tiene en orden cada una de sus prioridades. Es una persona que no gasta sus energías en las distracciones de este mundo. El mundo no lo distrae porque él sabe cuáles son sus prioridades. Porque sabe para lo que fue llamado. Sabe que está en medio de una guerra. Sabe que está en medio de una lucha. Sabe que está bajo el ataque de un enemigo feroz y voraz. Sabe que no fue llamado a estar en apatía, a estar en la comodidad. Sabe que fue llamado a someter sus deseos y su voluntad a los deseos y a la voluntad de Dios. A someter toda su vida bajo la autoridad de la palabra de nuestro Señor, para vivir para la gloria de Dios. Hay una lucha, dice Pedro. Hay una lucha y hay un enemigo que está acechándonos y hay un enemigo que va a venir a atacarnos. Seamos sobrios, pero también velen, dice. Estén alertas, estén atentos. Pedro, mis hermanos, Pedro podría dar su propio ejemplo aquí. Podría decir: hermanos queridos, yo creía que era fuerte. Yo creía que iba a poder vencer la tentación. Yo creía que iba a ser más fuerte que la prueba. Yo creía que no iba a caer. Yo creía que no iba a fallar. Pero soy testigo de que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar, buscando cualquier distracción en mi vida para atacarme, buscando cualquier descuido en mi vida, buscando cualquier hueco en nuestras vidas que le dejemos para atacarnos, para destruir nuestras vidas, para que deshonremos y pisoteemos la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Él dice: estén alertas, sean sobrios y estén alertas, estén atentos, expectantes, porque hay un enemigo que nos quiere destruir. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Y comienza diciendo vuestro adversario. Vuestro adversario. Y esto nos habla de algo personal. Es tu adversario, mi hermano. El diablo es tu adversario. No estés pensando ahí, sí, el diablo es el adversario del hermano. Pedro está diciendo, Satanás es tu adversario. Es algo personal contigo, con cada uno de nosotros. Ahí está el énfasis. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, eres su enemigo. Eres su enemigo. Desde el momento que tú te convertiste y viniste de las tinieblas a la luz, te has convertido en su enemigo. Y Él te quiere destruir. Él es el adversario, el que se opone hostilmente a todo lo que tenga que ver con nuestro Señor, a su Evangelio, a la gloria de nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el adversario. Ese es tu adversario, mi hermano. Ese es nuestro adversario. Y algunas cosas que me gustaría hablar acerca de Satanás. No ser muy amplio, quiero ser específico, pero sí, Satanás es real. Satanás existe, mis hermanos. Satanás es real. No es esa figura que nosotros vemos en las caricaturas de ese personaje rojo con unos cuernitos y con el tridente. Ese no es Satanás. Ese no es Satanás. Él es poderoso. Satanás es poderoso. Satanás es inteligente. Satanás formula estrategias. Satanás tiene planes, métodos para destruir nuestras vidas, para destruir los planes de nuestro Señor. Satanás está observando tu vida y la mía. Aunque Satanás no es omnisciente, no sabe todas las cosas como nuestro Dios, ni tampoco está en todo lugar como nuestro Dios. Satanás observa nuestras vidas. Satanás está como un león rugiente buscando. Está al acecho, buscando y viendo nuestras debilidades. Está observando cuando nosotros descuidamos áreas y aspectos de nuestra vida, cuando nosotros bajamos la guardia para atacarnos. Él quiere que pequemos. Él quiere que cedamos ante la tentación. Él quiere que estemos desanimados. Él quiere que dudemos del Dios que tenemos. Él quiere destruirnos. Él quiere que seamos influenciados por nuestras emociones, por nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es el propósito de Satanás en todo esto? ¿Por qué construye e idea estrategias y tiene métodos para... ¿Cuál es el propósito de él? El propósito de Satanás es devorar al creyente. Es devorar, es destruir al creyente. Para destruir nuestra fe, para destruir nuestra relación con el Señor, para destruir las familias, para destruir los matrimonios, para destruir la iglesia, para deshonrar el nombre de nuestro Señor. Obviamente Satanás ya fue vencido y decimos gloria a Dios y amén. Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz. Satanás es un servidor de Dios. Como dice John Piper, es como un perrito el que Dios lo saca a pasear. Sí, es un perrito al que Dios saca a pasear, pero es poderoso, es inteligente y quiere destruirnos. Y el saber que Satanás ya ha vencido y que nuestro Señor lo ha derrotado en la cruz, obviamente nos trae confianza en nuestro Señor y nos libra del temor a Satanás, porque no hemos de temerle a Satanás. Pero creo que sí es importante haber hecho esta aclaración, porque debe haber un equilibrio en cuanto a quién es Satanás. Muchos de nosotros venimos y hemos escuchado a personas o venimos de lugares donde se ha caído en muchos extremos. En el extremo de que se ha visto a Satanás en todo lugar. Si anda mal el micrófono, Satanás.
Si el hermano se durmió, Satanás. Si el hermano está bostezando, Satanás. Todo es Satanás. Se cortó la luz, Satanás. En todo ven a Satanás. Y ese es un extremo peligroso. Pero el otro extremo peligroso es decir, Satanás. Satanás le hago así, ya se cae. No, el apóstol Pedro dijo, no consideramos que Satanás, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos que Satanás tiene planes, dice el apóstol Pablo. Hay que tener un equilibrio en esto. Pedro nos dice que Satanás es real, que Satanás tiene poder y que quiere destruirnos. Por eso es el mandato y la exhortación a tener esa actitud de sobriedad en nuestras vidas, a tener dominio propio y a estar alertas y a estar atentos a que hay un enemigo que nos quiere destruir, que te quiere destruir. Pero hay algo más que tenemos que hacer, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que debemos resistirlo firmes en la fe. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Resistir firmes en la fe nos habla de que debemos oponernos a Satanás. Hay una manera en que nosotros debemos oponernos a Satanás. Y es una oposición activa. Porque los creyentes no van a triunfar ante Satanás si permanecen de brazos cruzados, si permanecen pasivos. Resistir al diablo significa que los creyentes permanecen firmes en su fe, confiando en el Señor. Los creyentes van a triunfar solamente si confían en el Señor, si confían, como vimos anteriormente, de que Él tiene cuidado de nosotros y de que Él nos va a sostener hasta el final de nuestras vidas. Debe haber una oposición activa. Esta resistencia, mis hermanos, no está basada en frases raras o en declaraciones que nosotros podamos hacer contra Satanás. Como por ejemplo decir, yo te ato, yo rechazo lo que Satanás ha hecho sobre mi vida, sobre la iglesia, yo cancelo. No está basada en frases y declaraciones humanas, en atar o desatar. Está basada en una fe firme. Por eso Pedro dice, resistid firmes en la fe. Y esta fe es un don de Dios. Dios nos ha dado la fe, pero nosotros hemos de cultivar esa fe. ¿De qué manera? Aferrándonos a su palabra, aferrándonos a la verdad del Evangelio, fortaleciendo nuestras convicciones bíblicas acerca de quién es nuestro Dios, en aquel Dios en el que nosotros hemos creído. Desarrollando diariamente disciplinas que nos lleven a tener una comunión más profunda con nuestro Señor Jesucristo, que nos lleven a enraizarnos cada día más y más en la persona y en el carácter de nuestro Dios y en su palabra. Y cuando vengan vientos, y cuando vengan tormentas, y cuando venga Satanás con sus ataques, no va a haber nada que nos pueda mover, porque estamos afirmados, arraigados en nuestro Señor Jesucristo. La mayoría aquí hemos pasado por pruebas. ¿O usted dice que no? Por pruebas, por tentaciones, por sufrimiento. Y aún en medio de esas circunstancias que nos han tocado vivir, sabemos que Dios es soberano y por eso permite esas situaciones en nuestras vidas. ¿Por qué Él es soberano? ¿Por qué Él está en su trono? ¿Por qué Él está gobernando? No es que Satanás hace lo que quiere, si no, no tendríamos esperanza. Él está gobernando, Él está en su trono. Pero obviamente Satanás, ese ser malvado y perverso que ha sido derrotado en la cruz, quiere destruirnos, quiere poner tropiezo en nuestras vidas, pero el Señor usa
todas esas circunstancias, todos esos eventos de dolor, de sufrimiento, de tentaciones, para fortalecer nuestra fe. Y no es Satanás el que está en control. El que está en control es el Dios eterno, que está en su trono gobernando. Dios está por encima de Satanás. Y otra cosa más. Esta resistencia también requiere una fe continua y persistente. Eso es una fe firme, una fe persistente. ¿Cuál es el ejemplo de una fe persistente si nosotros pensamos en un ejemplo bíblico? Y no me vino otro ejemplo bíblico que Job. Job ha tenido una fe persistente, una fe continua. Estuvo firme ante las acechanzas y los ataques de Satanás, firme en la prueba, en el sufrimiento y en el dolor. Pero tuvo una fe continua y persistente. Si tú lees, y te animo que lo hagas, lee Job. En el capítulo 1 podemos ver que hay una conversación entre Dios y Satanás. Un suceso interesante y asombroso. Dios está conversando con Satanás. Y Satanás comienza a poner en duda la integridad y la fe de Job. Y comienza a decirle si él te sirve. ¿Sabes por qué él cree en vos y te sirve? Porque él tiene todo. Podríamos decir hoy él tiene auto, él tiene casa, él tiene propiedades, él tiene una buena inversión ahí en dólares. Él tiene muchas cosas, tiene una gran familia. Pero tocale eso y vamos a ver si sigue confiando, si mantiene su integridad. Él te va a negar y te va a maldecir, dice Satanás. Está bien, dice el Señor. Le da permiso. Esto es algo interesante. No es que Satanás hace lo que quiere. Dios permite en su soberanía el sufrimiento, el dolor y la prueba. Y viene la prueba a Job. Pierde todo. Todos sus bienes. Mueren sus hijos. Todos sus hijos mueren. Y vienen a Job y le anuncian. Y es interesante ver, cuando termina ese capítulo 1, Job termina diciendo, en medio del sufrimiento, en medio de haber perdido todo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pero ahí no termina la historia. Si tú piensas que esa es una fe persistente, muchos de nosotros nos emocionamos ahí. Cuando yo leo eso, yo quiero ser como Job. Amén. Pero no terminó ahí la prueba de Job. Job tiene 42 capítulos y sigue la historia. Y en el capítulo 2, otra vez Satanás se presenta delante de Dios y le dice, sí, pero Él te sirve y confía en ti, porque no lo tocaste a Él. Porque tiene salud. Toca su cuerpo ahora. Y fíjate, qué atrevido Satanás. Dios le dice, está bien. Ve. ¿Va Satanás? Job termina enfermo, lleno de úlceras desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Imagínate eso, hermano. Yo no lo puedo imaginar. Dolor, ardor, picazón, algo insoportable. Ahí se encontraba Job. Y para colmo, su esposa, su compañera, le dice, ¿hasta cuándo vas a adorar y servir y confiar en Dios? Maldecilo y morite, le dice su esposa. ¿Qué esposa? ¿Qué prueba? Y no termina ahí. Job tiene amigos, que para tener esos amigos, mejor no tenerlos. Comienzan a acusarle injustamente. Seguro que algo hiciste, seguro injustamente. Pero Job mantuvo una fe persistente. Aún en medio del dolor,
del sufrimiento, de la prueba y de la tentación, confió en el Señor. Estuvo firme en la fe. Hermanos, las pruebas van a venir. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Las pruebas van a venir. Hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, como vimos en uno de los sermones anteriores. No somos inmunes al dolor, a las pruebas y a las tentaciones. Van a venir. Satanás va a venir. Satanás va a venir a tu vida ferozmente para destruirte. Por eso es necesario tener una fe firme, una fe persistente que se afirma en la palabra de Dios, que está consolidada en las verdades del Evangelio. Esa es una fe firme, no una fe de un momento de que hoy creo porque estoy en prueba. Siempre sigo afianzado, confiando en el Señor. Siempre. Porque mientras estemos aquí, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, van a haber acechanzas y van a haber ataques de Satanás sobre nuestras vidas. Necesitamos una fe firme. Y Pedro termina diciendo, recitan firmes en la fe, sabiendo algo, sabiendo que lo que ustedes están padeciendo y sufriendo, pruebas, luchas, aflicciones y dolor, los mismos padecimientos están siendo cumplidos en vuestros hermanos, en todo el mundo, en todo el mundo. La idea aquí es, hermanos, no se extrañen si tienen que sufrir. Hermanos, no se extrañen si viene la prueba y el dolor. No le parezca extraño tener que sufrir por la causa de Cristo, porque lo mismo está pasando en todo el mundo, con aquellos que han confiado en Cristo y han puesto su confianza en Cristo. No se extrañen de que vengan pruebas, no se victimicen diciendo, siempre a mí las pruebas más difíciles, siempre a mí el dolor, siempre a mí el sufrimiento. Las pruebas y el sufrimiento son parte de la vida cristiana, son necesarias en la vida cristiana. Hermanos, si estás pasando por pruebas, ¿estás pasando por pruebas? Si estás pasando por pruebas crueles y dolorosas, las mismas están aconteciendo a otros hermanos que nosotros quizás no conocemos ni le hemos visto. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué las pruebas, el dolor, las acechanzas y los ataques de Satanás y el sufrimiento de nuestras vidas? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. No es que estas cosas ocurren de la nada porque Dios tiene ganas. Dios tiene un propósito. Dios está haciendo una obra en ti. Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Dios está transformando tu vida a la imagen de Cristo para que tú y para que yo podamos parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y no en nuestro rostro que nos parezcamos a Cristo, sino en nuestro carácter, en cómo somos. Y mientras pensaba en esto, hace mucho tiempo atrás, había leído una ilustración de una pareja que viajaba mucho por muchos países y tenía una fascinación por las antigüedades y en particular por las tazas de barro. Y este matrimonio había viajado a Inglaterra y habían ido a una tienda exclusiva de tazas de barro, donde vieron una taza que al hombre lo deslumbró. El hombre le dijo allí a la persona que atendía la tienda, ¿puedo ver esta taza? Nunca he visto algo tan hermoso. Y el hombre de la tienda le dijo, sí, ¿cómo que no? Venga. Abrió el estante y le dio la taza, y cuando este hombre agarró la taza le empezó a hablar. Y la taza le dijo, es que usted no entiende. Usted no entiende. No siempre he sido una taza tan hermosa como usted me ve hoy.
yo era barro y era roja. Yo no era hermosa como hoy usted me ve, pero mi maestro me tomó, me amasó, me arrolló, me pegó, una y otra vez me pegó. Y yo grité y le dije: maestro, déjame en paz, porque esto me duele. Pero él solo sonrió y me miró fijo y me dijo: todavía no. Luego me puso en una rueda, dice, y esa rueda empezó a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y yo empecé a gritar: maestro, me voy a desmayar, sácame de acá. Pero el maestro me miró fijamente y me dijo: todavía no. Luego me puso en el horno. Nunca había sentido tanto calor, dice la taza. Yo me preguntaba: ¿será que me quiere quemar? Yo grité, toqué la puerta, lo miraba y gritaba, pero solo podía ver que él me estaba mirando fijo a los ojos y su cabeza decía: todavía no. Finalmente abrió la puerta y me puso en una mesa y comencé a enfriarme. Y yo dije, dice la taza: esto sí, esto es lo que yo quiero. Pero ni bien terminé de enfriarme, tomó una brocha y empezó a pintarme por todas partes. Y era un olor que no podía soportar y me estaba asfixiando. Y le dijo: maestro, ¿es necesario esto? Y él me dijo: todavía no. Luego de repente vi que encendió el horno y lo puso a la temperatura más alta. Y otra vez me agarró y me metió en el horno. Y en verdad pensé que iba a morir. En verdad perdí toda esperanza. Le rogué, le grité, lloré. Todo ese tiempo que yo lo miraba fijo, él me estaba mirando a mí y me decía: todavía no. Entonces ahí perdí toda esperanza. Me quise dar por vencida. Pero cuando estaba en ese momento, vi que se abrió la puerta y me sacó y me puso en un estante. En el estante que usted me vio, le dice al hombre. Y él me dijo: toma este espejo y mírate. Y dice que la taza se miró y dijo: esa no soy yo, soy hermosa, dijo. Esa no puedo ser yo. Entonces su maestro le dijo: yo quiero que recuerdes una cosa, solo una cosa quiero que recuerdes. Yo sé que te dolió que yo te amasara y que te golpeara. Yo sé que te dolió que te arrollara. Yo sé que te hizo mal dar tantas vueltas y te mareaste. Pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente el horno y que estaba desagradable. Pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras rajado. Sé que los olores de la pintura eran insoportables, pero eran necesarios para que tú tomaras firmeza. También sé que la segunda vez que te puse en el horno fue terrible para ti. Pero si yo no lo hubiera hecho, no hubiera sobrevivido por mucho tiempo, porque ese último golpe de horno fue el que te iba a dar firmeza para aguantar los golpes en la vida. Entonces el maestro le dijo: ahora eres un producto terminado. Ahora eres lo que yo quería que tú fueras. Mis hermanos, aunque no somos una taza, muchas veces el maestro nos toma de esta manera. Y vienen procesos dolorosos a nuestras vidas.
Pero cuando llegue el final, ese día glorioso que todos anhelamos, que todos ansiamos, cuando llegue ese día glorioso y el Señor nos dé el espejo, va a ser un día maravilloso, porque no vamos a ver este rostro horrible. Vamos a ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Cristo impreso en nuestras vidas. Que eso va a ser lo que nos va a llevar a gloriarnos y a gozarnos. Vamos a entender plenamente lo que hoy entendemos en partes. Hoy no entendemos el horno de la prueba, el horno doblemente calentado, no entendemos muchos golpes y muchos dolores. Pero en aquel día vamos a entender, vamos a ver plenamente esa obra terminada y va a ser un momento maravilloso, glorioso para cada uno de nosotros. Pero mientras estamos aquí, mientras nos encontramos en este lugar, en esta tierra, vendrá el sufrimiento. En lo largo de la carta lo vimos, vendrá el dolor, vendrán las pruebas, vendrá Satanás a tu vida, mi hermano. Vendrá con ataques, vendrá con acechanzas. Pero Pedro y nuestro Señor nos dice, seamos sobrios, estemos alertas y resistamos al enemigo de nuestras almas, no atándolo, firmes en la fe, conociendo el Dios que tenemos, aferrados a la palabra, aferrados al Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, aferrados a Cristo, porque aferrados de Cristo, nadie, mi hermano, nos podrá separar de Él. Nadie. Ese es el desafío que tenemos por delante. Seamos sobrios, estemos alertas y estemos firmes en la fe. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra tan maravillosa y por tu Hijo y por tu obra en nuestras vidas.